Señor superintendente, este debate es absolutamente necesario y perentorio. Primero porque vienen en curso 20 intervenciones que actualmente adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos, 13 de ellas ordenadas en el gobierno de Iván Duque y 7 que venían del gobierno anterior. Luego, entonces, hay intervenciones en 20 instituciones de salud del país en tiempos de la pandemia, 13 hospitales y 7 EPS. Pero además porque la superintendencia ha anunciado la intervención de 35 instituciones prestadoras de servicio de salud. Es decir, que vamos a tener más de 50 instituciones en manos de la superintendencia de salud. Pero no solo es importante este debate por eso, sino porque las intervenciones y sus procedimientos no solo son importantes por el mero cumplimiento de las normas, sino por el resultado de esas intervenciones. Y esos resultados son absolutamente nefastos. Yo quiero solo mencionar de manera muy rápida, por el poco tiempo que me ha dado el presidente, quisiera pedirle que me permitiera unos 2 o 3 minutos adicionales, pero quiero mencionar, por ejemplo, el caso del Hospital de Villavicencio. El Hospital de Villavicencio, durante los 3 primeros años de intervención del hospital, fue calificado como de riesgo alto. A corte de 31 de diciembre del 2018, se observan variaciones negativas de los indicadores financieros. Sus activos presentan un déficit del 14%. El patrimonio ha bajado en el 41% y los pasivos habrían crecido en un 57%, pasando de 25.000 millones en el 2015 a 70.000 millones en el 2018. Pero además, digamos, hay serios cuestionamientos por parte de la Procuraduría General de la Nación, que dijo respecto al Hospital Departamental de Villavicencio que es un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo. Los hallazgos, por ejemplo, de la Procuraduría hablan de procesos de contratación que fueron adelantados con un único oferente y en otros casos existen dudas sobre la real existencia de un segundo proponente. Es decir, que el señor Luis Óscar Gálvez Mateus, el que el señor superintendente llevó de gerente del Hospital Julio Méndez en Santa Marta y en el Magdalena, es un gerente que tiene una estela de cuestionamientos en su paso como gerente interventor en el Hospital de Villavicencio. Y adicionalmente, el señor estaba acompañado con otro personaje polémico y otra firma polémica, que es la firma Sociedad SAC Consulting SA, al frente del cual está el señor Never Enrique Mejía Matute, que es el contralor del hospital y es además la persona preferida en los procesos de contraloría de los hospitales que son intervenidos por la superintendencia. Esta firma fue la firma que, digamos, ha sido calificada como el zar de las contralorías de los hospitales y en particular de los hospitales intervenidos. Luego esta firma aparece en otros casos, como por ejemplo en el Hospital Regional San Andrés S de Chiriguaná. Este hospital es una EPS del segundo nivel que beneficia aproximadamente a 230.000 personas en los municipios del centro del Cesar, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná. Este hospital también fue intervenido por la superintendencia desde el 17 de junio del 2019 por el actual superintendente. Se nombró de agente especial interventor al señor Germán Darío Gallo y allí también hay una serie de irregularidades que tienen que ver con unos estados financieros que comportan cifras negativas, sobre todo, por ejemplo, en la operación de activos pasivos, que es negativa, y además de eso hay una ausencia de información pública por parte del gerente interventor en esta S del centro del Cesar. Hay cuestionamientos en relación con los procesos de contratación, por ejemplo, en donde se celebran contratos en donde no existen, no se aplica el principio de selección objetiva y prácticamente la contratación se hace a dedo con evidentes sobrecostos y demás, que por razones de tiempo no me da la posibilidad de detallar aquí. No me voy a referir al entramado político, electoral y de corrupción del Hospital de San Andrés de Tumaco, Nariño, que enfrenta además una de las situaciones más críticas este puerto en materia
de enfrentar el coronavirus. Y luego llegamos al Magdalena. ¿Qué pasó con la intervención, por ejemplo, de la S. Alejandro Próspero Reverán de Santa Marta Magdalena, que está actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, perdón, por la Superintendencia de Salud, que es además una intervención que ha arrojado situaciones negativas? A julio del 2019, perdón, el agente interventor recibió la entidad con un pasivo de 16.934 millones y a 31 de diciembre de este mismo año, del año pasado, entregó unos resultados en pasivos de 18.763 millones de pesos. Quiere decir que la intervención es para peor, es para empeorar las condiciones de las entidades que está interviniendo la superintendencia. Llegamos luego al Hospital Julio Méndez Berreneche de Santa Marta. Fue intervenido. Su proceso de intervención arrancó después de elegido el nuevo gobernador Carlos Eduardo Caicedo. Antes, la superintendencia se hizo la de la vista gorda con los hechos de corrupción gravísimos, de despilfarro y de desgreño de esta entidad del orden departamental. Es decir, la superintendencia de salud, curiosamente, en un departamento y en una ciudad gobernada por fuerzas alternativas, ha intervenido los dos principales centros hospitalarios, el del departamento, que no intervino mientras estaba en manos de los Dialgranados y los Cotes, y el de Santa Marta, precisamente aprovechando una circunstancia de persecución contra el alcalde de Santa Marta. Pero además, lo que hace el interventor o el superintendente con la intervención del Hospital Julio Méndez es interrumpir toda la preparación de la gobernación para enfrentar el coronavirus, después de que había nombrado un nuevo gerente que no tiene responsabilidad en las circunstancias con la que se ha encontrado la propia superintendencia, con hallazgos administrativos, fiscales y penales que no le valieron haber intervenido ese hospital en el año anterior o mientras estuvo en manos de los clanes políticos tradicionales. Solo 41 días después de nombrado el nuevo gerente, aparece el superintendente con el señor que fue gerente del hospital, el gerente cuestionado, interventor del hospital del Meta y de Villavicencio. Pero yo quiero terminar con lo siguiente, señor presidente, si usted me concede un minuto. Es que el doctor Fabio Aristizábal, que es el superintendente de salud, pues ha tenido una larga experiencia como superintendente, pero también tiene una larga tradición política. Ha sido candidato a la Cámara, ha sido candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, y en ese ejercicio político el doctor Aristizábal ha recibido financiación de entidades relacionadas con el sector salud, principalmente entidades a las que están asociadas familiares muy cercanos al doctor Aristizábal, que tienen además 3 firmas contratistas que aparecen además financiando su campaña. Esas 3 tienen sede en la ciudad de Medellín y las 3 tienen sede en la misma dirección en la ciudad de Medellín. Son 3 empresas que las voy a mencionar rápidamente. Riesgos y Gestión en Salud S.A., cuya representante legal es el señor Gustavo Zambrano como principal y como suplente la señora María Luz Mercedes Noreña. La firma Green Colombia Limitada, Global Risk, etcétera, representada legalmente por María Luz Mercedes Noreña como principal y por Pedro María Carreño como suplente. Y la firma Envíos SAS, representada legalmente por David Alberto Calderón y por María Luz Mercedes Noreña, que aparece en las 3 empresas. La doctora María Luz Mercedes Noreña fue la esposa del doctor Fabio Aristizábal, el superintendente de salud. Me dirán que entonces aquí no hay conflicto de intereses, pero yo quiero traer un caso y con esto termino, señor presidente, además de recordar el papel de consulting, el gerente de consulting y el papel del interventor que hoy tiene empotrado en el Hospital Julio Méndez, el doctor Aristizábal, en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Magdalena. El doctor Aristizábal recibió financiación de la EPS Sanitas, que es propiedad de un grupo económico que le financió su campaña al Senado
y que tenía una situación jurídica sin resolver. Días después de la posesión de Aristizábal como Supersalud, Sanitas EPS interpuso un recurso de reposición contra la resolución 8683 del 2018. Sanitas alegaba que a través de decisiones anteriores se estaba afectando su capacidad de afiliación y la presencia en los distintos municipios y departamentos del país. Óigase bien, 5 meses después, esto es, a través de la resolución 011-735 del 27 de diciembre del 2018, 5 meses después de su posesión, firmada por el propio Aristizábal, se resolvió el recurso en favor de dicha EPS y Sanitas pasó de tener una capacidad de afiliación de 2.021.000 a 2.800.000 afiliados, es decir, un aumento de 779.000 afiliados. Quiero decirles que Sanitas Internacional, como consta en el informe del aplicativo de cuentas claras del candidato número 38 en la lista al Senado del Partido Centro Democrático en las elecciones del 2018, recibió o donó la suma de 50 millones de pesos a la campaña del doctor Aristizábal. Eso, por supuesto, es una situación clarísima de conflicto de intereses que debe ser investigado por la Procuraduría General de la Nación. Todo el tiempo inicial, la adición que solicitó. Sí. Se le ha ya con esto termino, el tiempo presidente. Inicial más la adición para que concluya, por favor. Sí. Voy a poner, por supuesto, en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación estas circunstancias que comprometen, por supuesto, la transparencia de quien está al frente de la Superintendencia de Salud, interviniendo 20 entidades de salud y probablemente 35 nuevas, entre las cuales se encuentra el segundo hospital más importante a cargo de la Gobernación del Magdalena, el Hospital de Ciénaga. Señor presidente, muchísimas gracias por su generosidad.